buenos días. Son en este momento las 9 en punto de la mañana de este lunes 10 de marzo del año 2025. Y hoy son las 9 de la mañana, exactamente lo mismo que, por ejemplo, en Venezuela, porque ya estamos en horario de verano. Así que tenemos la misma hora. Está usted viendo En Conexión por TVV Network y escuchándolo por Éxito 107.1 FM en Miami por HD2. Hoy, lunes 10 de marzo, es el día de Santa María Eugenia de Jesús y San Átalo. Así que felicitaciones a las María Eugenias. En el calendario astrológico de Enrico Mariani nos dicen que la luna está creciendo hoy en Leo, quizá la más auspiciosa de todas las lunas del calendario astrológico, porque es la luna en la que usted por fin va a reinar, la luna en la que le van a reconocer todos sus esfuerzos, todos sus méritos. Es la luna, pues, donde usted puede lanzar un producto al mercado. Es la luna de todo aquel que busca aplauso y reconocimiento. Luna creciente en Tauro, Sol en Piscis, este 10 de marzo del año 2025. El 10 de marzo de 1876, Alexander Graham Bell realizó la primera llamada telefónica exitosa de la historia. Dijo: señor Watson, venga aquí, lo necesito. Esa fue la primera frase. El 10 de marzo de 1952, Fulgencio Batista encabeza un golpe de Estado contra el gobierno del presidente Carlos Prío Socarrás. Estamos hablando de la isla de Cuba. Hoy está cumpliendo 67 años la señora Sharon Stone, ¿la recuerdan? Instintos básicos. El 10 de marzo de 1987, el Papa Juan Pablo II condena la fecundación in vitro, la inseminación artificial y el alquiler de vientres. El 10 de marzo de 1991, las tropas estadounidenses abandonan el Golfo Pérsico cuando finaliza la llamada Guerra del Golfo. El programa que te hemos preparado en el día de hoy lo vamos a iniciar en Washington con Moisés Naín, quien ha publicado un artículo por demás interesante bajo el título Un autogolpe en los Estados Unidos. Esto lo publicó en El País de Madrid. Y si entra usted en moisesnain.com, ahí lo puede leer también, y en mi página, cesarmiguelrondon.com. Luego vamos a conversar con el periodista Luis Carlos Díaz. Con él vamos a hablar de justicia transicional y media. ¿Qué es la justicia transicional y por qué es importante el papel de los medios de comunicación en este sentido? El foro de hoy lo vamos a dedicar al gaslighting. ¿Qué es el gaslighting? El abuso emocional que cada vez es más utilizado en el contexto de la pareja, y el término viene de la famosa película Gaslight, que le valió a Ingrid Bergman el Oscar en los años 40. Esto lo vamos a abordar con la psicóloga Mariana Mendoza en Caracas y con la psicóloga Isabel Andrade Moscoso en Cuenca, Ecuador. Hoy viene María Trina Burgos, así que puedes hacer tus llamadas aquí al estudio al 305-344-1071. 305-344-1071. Prepara tus llamadas para la doctora María Trina Burgos. Vamos a conversar en Caracas con el abogado Joel García, especialista en Derecho Penal. La ley Simón Bolívar que se va a aplicar, ¿de qué se trata? Jorge Rodríguez le hizo un llamado al fiscal Tarek William Saab para que la aplique desde ya contra los que promueven sanciones contra el gobierno venezolano. Y vamos a cerrar aquí en Miami con Trina Oropesa, la directora y fundadora de Imago. Imago por las Artes. Ese es el programa que hemos preparado para el día de hoy, lunes 10 de mayo del 2025. Y a las 9:05 de la mañana vamos con nuestro editorial del día de hoy. Desde que Guzmán Blanco inició el culto a Simón Bolívar, para los venezolanos, Bolívar es lo más grande, lo más importante, lo más determinante. Nada por encima de él.
De manera que cuando algo lo bautizamos con el nombre de Bolívar, estamos bautizándolo como lo más importante. En Venezuela, todo es Simón Bolívar. El aeropuerto es Simón Bolívar y la orquesta sinfónica también es Simón Bolívar. De manera que si usted bautiza una ley como la ley Simón Bolívar, se entiende que estamos hablando de la ley de las leyes, o para decirlo en los términos que gustan en el chavismo, la madre de todas las leyes. Esta ley Simón Bolívar está bautizada, enunciada de la siguiente manera: Ley Orgánica Libertador Simón Bolívar contra el bloqueo imperialista y en defensa de la República Bolivariana de Venezuela. Contra el bloqueo y en defensa de la República, es decir, en defensa de todo lo que quepa dentro de la República. La ley dice tener por objeto, cito, proteger al pueblo venezolano contra la actuación de personas naturales, jurídicas, nacionales o extranjeras que promuevan, invoquen, respalden o participen en la imposición de medidas coercitivas unilaterales y otras medidas restrictivas o punitivas, así como de acciones contra la seguridad de la nación, que atenten contra la soberanía, la nacionalidad, la independencia, la autodeterminación, la integridad territorial, los valores culturales, los símbolos patrios, los intereses de la República Bolivariana de Venezuela y los derechos humanos de la población, incluido su derecho a la paz y un desarrollo económico independiente y sostenido. En otras palabras, todo. En este enunciado cabe absolutamente todo. Pues bien, esto es con la finalidad de, cito, establecer mecanismos adicionales para resguardar y proteger la soberanía, la nacionalidad, la independencia, la autodeterminación, la integridad territorial, los valores culturales y los símbolos patrios como derechos irrenunciables de la nación, con base en la doctrina independentista y antiimperialista del libertador Simón Bolívar. Tal como está enunciado, ya Bolívar es un dirigente de izquierda, un revolucionario antiimperialista contra el imperio yanqui, ha de entenderse. Se declara contrario al deber de resguardar y proteger la independencia, la soberanía, la integridad territorial, la autodeterminación y los intereses de la nación, toda conducta o actuación que ejecute, promueva, invoque, favorezca, facilite o respalde acciones contra la seguridad de la nación y del pueblo venezolano, o la imposición de medidas coercitivas unilaterales y otras medidas restrictivas o punitivas contra la población. Léase pedir sanciones contra los gobernantes venezolanos. Eso es todo. El caso de Chevron, por ejemplo. El desconocimiento de los poderes públicos legítimamente instaurados en la República Bolivariana de Venezuela, de sus actos o sus autoridades, así como el reconocimiento de sujetos, grupos u organizaciones ilegítimas que actúen simulando ejercer competencias de poderes públicos venezolanos, sus autoridades o entidades descentralizadas, territorial o funcionalmente. Léase decir que, por ejemplo, Edmundo González Urrutia es el presidente electo porque legítimamente ganó las elecciones del 28 de julio del año 2024. Para esto es la pomposa ley Simón Bolívar, que será castigada con pena corporal de prisión y multas, prisión hasta de 30 años, inhabilitación política, expulsión de extranjeros, inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas, extinción de dominio, le quitan sus propiedades, responsabilidad civil, extensión o revocatoria de concesiones para operar como prestadores de servicios de radio y televisión, con lo cual se silencian también los medios que pretendan medianamente darle cabida a alguna de estas posiciones. Para eso es esta ley. ¿A qué le temen? ¿Eh? Una pausa y ya regresamos con las noticias más importantes del día de hoy. A las 9:13 de la mañana, vamos con las noticias más importantes del día de hoy. El presidente Donald Trump fue entrevistado ayer en la cadena Fox
y allí dijo prever un período de transición económica marcado por los aranceles que ha impuesto o pretende imponer a los bienes de otros países. Entrevistado por María Bartiromo y preguntado por algunos datos que apuntan a una recesión este año, Trump respondió, cito, odio predecir cosas como esa. Hay un periodo de transición porque lo que estamos haciendo es muy grande. Estamos trayendo la riqueza de Estados Unidos de nuevo. Fin de la cita. En el Air Force One de regreso de su fin de semana en Mar-a-Lago, Trump aclaró que es normal dudar sobre la posibilidad de que Estados Unidos entre en recesión. Le vuelvo a citar. ¿Quién sabe? Lo único que les puedo decir es que vamos a recaudar cientos de miles de millones en aranceles y nos vamos a volver tan ricos que no vamos a saber cómo gastar todo ese dinero. Fin de la cita. Trump rechazó evaluar estas políticas según el impacto en el mercado de valores y propuso el modelo de seguimiento económico chino. Dijo, si miran a China, ellos tienen una perspectiva de 100 años. Nosotros vamos por trimestres y no se puede hacer así. Hay que hacerlo correcto. Fin de la cita. Según The Hill, el sábado los republicanos de la Cámara de Representantes dieron a conocer un plan provisional de financiación gubernamental de 6 meses que busca recortar los programas no relacionados con la defensa y al mismo tiempo aumentar la financiación para la defensa. La presentación del proyecto de ley marca el inicio de un periodo crucial para que el liderazgo republicano consiga apoyo antes de la fecha límite del cierre del gobierno el próximo viernes. El plan busca mantener la financiación del gobierno hasta septiembre. La medida provisional aumentaría la financiación de la atención sanitaria y la vivienda de los veteranos y financiaría el Programa Federal de Nutrición Suplementaria para Mujeres, Bebés y Niños, o WIC. Pero la financiación general de los programas no relacionados con la defensa disminuiría en unos 13,000 millones de dólares por debajo de los niveles del año fiscal 2024. Los republicanos dicen que el proyecto de ley también reflejaría una solicitud de rescindir la financiación del IRS, el instituto que cobra los impuestos. Se tiene previsto realizar una votación sobre la medida en en este pleno tan pronto como mañana martes. F. Mark Carney quien ha sido gobernador del Banco de Canadá y el de Inglaterra en momentos críticos, será el nuevo primer ministro de Canadá. Tras ganar el liderazgo del gobernante Partido Liberal en el día de ayer, se convertirá en los próximos días y de forma automática en el primer ministro canadiense hasta las elecciones generales que podrían ser convocadas en abril. De nuevo, Carney llega en medio de una crisis sin precedentes para la economía y la soberanía canadienses. Los aranceles que Estados Unidos ha impuesto a Canadá amenazan con provocar una grave recesión en el país, y las amenazas de anexión de Donald Trump han dejado de ser una broma. Ayer, tras ganar el liderazgo del Partido Liberal, Carney volvió a dejar claro que llega dispuesto a enfrentarse a Trump. Utilizando una analogía del deporte nacional, el hockey sobre hielo, Carney advirtió que el país se enfrenta a la mayor crisis en generaciones de la que piensa salir airoso. Le cito, no buscamos esta pelea, pero los canadienses siempre están listos cuando alguien les lanza el guante. Así que los estadounidenses no deberían equivocarse, porque en el comercio, así como en el hockey, Canadá ganará, dijo el nuevo líder canadiense. BBC. Cientos de civiles han muerto en Siria en las últimas 48 horas. El brote de violencia más letal desde la caída del régimen de Assad en diciembre. El Observatorio Sirio de Derechos Humanos, con sede en el Reino Unido, informa de que al menos 830 civiles han muerto en lo que describió como el mayor acto colectivo de venganza en la costa y sus montañas. Y se espera que el número de muertos aumente. Más de 1,300 personas han muerto en 72 horas, según la organización, incluidos miembros de las fuerzas de seguridad y militantes. No está claro qué grupos están implicados en el asesinato de civiles, ya que hay informes de diferentes milicias que convergen en la zona y aún queda mucho por saber sobre lo que está sucediendo. El presidente interino sirio Ahmed al-Sahara dijo un llamamiento a la paz
ayer en medio de informes de ejecuciones, pelotones de fusilamiento y cadáveres amontonados en las calles. Los enfrentamientos entre las fuerzas del gobierno sirio y los combatientes leales al dictador depuesto Bashar al-Assad también han provocado cientos de muertes más en ambos bandos. El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas se reúne de urgencia hoy, a petición de varios Estados miembros, para tratar la matanza ocurrida en el oeste de Siria en las últimas horas. En Alemania, el futuro canciller, el demócrata cristiano Friedrich Merz, tras acordar las piedras angulares de un acuerdo de coalición entre su alianza y el Partido Socialdemócrata, dijo que le gustaría tener conversaciones con Francia y Gran Bretaña, las dos potencias nucleares de Europa, para ver la posibilidad de compartir su arsenal atómico. Le cito: compartir las armas nucleares es un tema que debemos hablar. Tenemos que hacernos más fuertes juntos en la disuasión nuclear. Deberíamos hablar con ambos países, Francia y el Reino Unido, siempre desde la perspectiva de complementar el escudo nuclear estadounidense, que por supuesto queremos que se mantenga. Fin de la cita. El uso del arsenal nuclear por parte de los aliados es parte de la doctrina de disuasión de la OTAN. Alemania, por ejemplo, posee bombarderos capaces de transportar las bombas estadounidenses. Bloomberg en Venezuela reseñó este fin de semana que el gobierno de Donald Trump pretende obligar a más compañías a que suspendan sus operaciones en Venezuela y les ha informado que dispondrán de 30 días para detener sus actividades en el país. Esto incluye a la empresa francesa Establishment Maurel & Prom, S.A., y una compañía de asfalto controlada por el empresario Harry Sargent, una vez que Estados Unidos revoque sus exenciones para operar allí sin entrar en conflicto con las sanciones. Otras empresas extranjeras con operaciones en Venezuela que esperan noticias sobre si Estados Unidos revocará sus exenciones para trabajar allí incluyen a la española Repsol S.A. y a la italiana Eni S.p.A. El destino de Ucrania está en juego mientras la administración Trump mantiene conversaciones con sus homólogos ucranianos en Arabia Saudita esta semana sobre el fin de la guerra con Rusia. El secretario de Estado Marco Rubio, el asesor de Seguridad Nacional Mike Waltz y el enviado especial Steve Witkoff representan a Estados Unidos, mientras que el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky envió a su principal asistente Andriy Yermak, además del ministro de Asuntos Exteriores Andriy Sybiha y el ministro de Defensa Rustem Umerov. Las fuerzas rusas están avanzando en Kursk, luego de la decisión de Trump de suspender el intercambio de inteligencia y los envíos militares a Ucrania en medio de una disputa con Zelensky. NBC informó que Trump quiere que el presidente ucraniano acepte hacer concesiones en las conversaciones con Rusia, así como firmar un acuerdo crítico sobre minerales antes de que Estados Unidos reanude la ayuda y el intercambio de inteligencia. El reloj indica 9:22 de la mañana. Hacemos una pausa. Al regreso, conversamos con Moisés Naim en Washington. Esto es En Conexión. Toma nota de este número telefónico: 305-468-0044. 305-468-0044. Ese es el teléfono de María Trina Burgos. María Trina Burgos es una abogada venezolana que tiene más de 25 años de experiencia trabajando temas migratorios en los Estados Unidos. Como abogada está licenciada para trabajar en migración en los 50 estados de la Unión y también en Puerto Rico. Si estás en Venezuela, puedes llamar al 212-771-3040. Repito, 212-771-3040. Esa llamada no te va a costar extra porque va a repicar directamente aquí en Miami, en el escritorio de la doctora Burgos. Tantas preguntas que se están haciendo todos en este momento de incertidumbre. ¿Qué pasa una vez revocada la extensión del TPS? ¿Qué pasa con el asilo? ¿Con qué visa debo permanecer? ¿Qué visa debo solicitar? Pues bien, para todas esas angustias
está la doctora María Trina Burgos. Recuerda el teléfono de su oficina, el 305-468-0044. Y María Trina Burgos nos visitará hoy aquí en el estudio, así que puedes hacerles tus preguntas directamente al 305-344-1071. Ese es el teléfono aquí en el estudio, 305-344-1071. A las 9:28 de la mañana vamos ahora a Washington para conversar con Moisés Naim, uno de los intelectuales más influyentes en estos tiempos contemporáneos. Es articulista en los diarios más importantes del mundo, es escritor, es economista, analista político, fue director de Foreign Relations y fue ministro de Fomento en Venezuela en el segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez. Moisés, muy buenos días. Muchísimas gracias por atendernos en la mañana de hoy. Hola, César Miguel. Gracias por la invitación. Has publicado un artículo que sacude. El título ya genera una cierta angustia. Entre signos de interrogación pregunta, ¿un autogolpe en los Estados Unidos? ¿Es posible que la democracia más consolidada, la más antigua en Occidente, pueda ser víctima de esos fenómenos tan recurrentes en la América Latina, en el África, en Asia? ¿Por qué asomas esa inquietud, Moisés? El autogolpe consiste en los esfuerzos que hacen los gobiernos que se sienten muy limitados por la oposición para poder actuar más libremente, más independientemente de las restricciones que ponen las constituciones, para que los mandatarios no sean todopoderosos. Los redactores de la Constitución de Estados Unidos tenían pues, enorme preocupación de la concentración del poder, venían de una monarquía inglesa y la redacción era todo diseñado para impedir que se concentrara el poder. El poder absoluto corrompe absolutamente, era la frase que guiaba esto. Entonces hay una nueva tendencia que para nosotros no es nueva en América Latina y tampoco en África, ciertamente en Asia, que es que los gobiernos socavan desde adentro las maneras de funcionar de la democracia. A través de medidas burocráticas a veces incomprensibles, otras veces de leyes abusivas, otras veces por la represión abierta, en fin, por la exclusión de la oposición en los debates más importantes para el país. En fin, el autogolpe es muy conocido por nosotros, como muy bien Sí, dijiste al principio. ahí. Pero hagan la prueba de preguntarle a un estadounidense qué es un autogolpe y no lo Ujú, sabe. ujú. En cambio, cualquier latinoamericano sabe que un golpe es lo que hacen los gobiernos para hacer las trampas necesarias para mantenerse en el poder indefinidamente. Tú mencionaste varios casos, Pedro Castillo, Alberto Perú. Fujimori, que fue lo citas como el caso emblemático, pero más allá de América Latina, citas también a Recep Tayyip Erdogan y adviertes que se ha cuidado de ser percibido como un dictador. ¿Por qué? Esa es la gran pregunta. ¿Por qué estos gobernantes que claramente son autócratas hacen tantas contorsiones políticas, institucionales, personales, hasta la forma de hablar, hasta la forma de enfocar los debates del país? ¿Por qué si todo el mundo sabe que ahí solo se hace lo que ellos quieren y si lo que ellos no quieren, si estos mandatarios no quieren algo, no pasa? Y si quieren algo, pasa. Entonces, ¿por qué si saben que es así? ¿Por qué Putin, por ejemplo, cuando se le acabó el periodo, nombró de presidente de Rusia a su segundo, a su vicepresidente, pero Medvedev. todo el mundo sabía que quien manejaba el país, que el jefe de todo era Putin. Entonces la respuesta corta pero compleja es que esta es la búsqueda de legitimidad. La Ujú. democracia da legitimidad. Y estos gobiernos, todos los gobiernos están constantemente buscando la legitimidad de sus votantes, a través del apoyo de sus votantes. Citas un trabajo de John Joseph Chin y Joe Wright que deja lo siguiente. Los autogolpes se han hecho más frecuentes. Se han dado 46 intentos desde el 45 hasta acá. Pero lo más significativo es que un tercio de todos ocurrieron en la década pasada. ¿Por qué?
estamos ya, parece que es una propensión que se ha acentuado en los últimos tiempos, Moisés, te pregunto. Porque se está haciendo cada vez más difícil gobernar, se está haciendo cada vez más difícil hacer lo que la gente espera, darle solución a los problemas que han prometido solucionar. En fin, el fracaso gubernamental, la falla de los gobiernos en hacer lo que han prometido, de los políticos, lo que hacen, que dicen pero no hacen, o dicen mal y lo hacen peor. Es la necesidad que tienen de buscar un atajo extralegal, pero que tiene todas las apariencias de ser legal. Y de nuevo, tiene que ver con la legitimidad. ¿Y por qué es tanto? Bueno, porque creo que hay toda una serie de cosas que se han acelerado. Yo he hablado de las tres P's, el Ujú. populismo, la polarización y la posverdad. Creo que tienen mucho que ver con esto de A la ver, tasa de idealización de los autogolpes. te preguntas, ¿Donald Trump está deliberadamente socavando la democracia estadounidense? ¿Fueron los eventos del 6 de enero del 2021 en el Capitolio un ensayo general o un acto fallido que no se repetirá? ¿Es indetenible el masivo desmantelamiento de instituciones fundamentales que están llevando a cabo los equipos liderados por Trump y Elon Musk? ¿Cuán reversibles son estos cambios? Como son una ristra de preguntas muy graves y tienes las respuestas, Moisés, hacemos una pausa y al regreso abordamos esto, por favor. Ya regresamos con Moisés Naim en Conexión. Continuamos nuestra conversación con Moisés Naim en Washington. Moisés, resumo las preguntas que quedaron en el aire tal como tú las enunciaste en tu artículo sobre el cual estamos conversando hoy. Con esta pregunta que creo que las resume todas. ¿Donald Trump ya está deliberadamente socavando la democracia estadounidense? Te voy a contestar con una anécdota que reporta el New York Times la semana pasada, en la cual revela que hay un ataque organizado, sistemático y profundo por Ujú. parte del gobierno hacia los bufetes de abogados de la oposición, esencialmente hace prohibitivo, peligroso, riesgoso que un abogado o un bufete de abogados represente en las demandas contra el gobierno, contra Trump, contra los que trabajan con él, etcétera. Entonces, si hay una acción por parte del gobierno que es rechazada por un grupo de abogados, por un bufete de abogados, que lo demanda en las cortes, eso implica riesgos y consecuencias. Las grandes estudios, bufetes de abogados desde Washington están alarmados, preocupados, porque esencialmente les impide operar como es necesario para que haya una democracia correcta, donde ocurre un acto del gobierno, pero también ocurren actos de la oposición, y ahí el Poder Judicial pues procesa el litigio y decide. Ese es un ejemplo pequeño, pero muy revelador, grave, de lo que está sucediendo. Y es un ejemplo de estas cosas que nadie se da cuenta que son poco visibles, pero que tienen consecuencias inmensas sobre el funcionamiento de la democracia. Se insiste. En la parte anterior hablamos, decías Moisés, los latinoamericanos sabemos muy bien, conocemos de sobra ejemplos de estos autogolpes. Han ocurrido en Asia, en África, no en Estados Unidos. Porque en Estados Unidos se nos insiste, el presidente Trump no podrá ir más allá porque aquí hay instituciones que funcionan y hay una verdadera separación de poderes. Se estima que el verdadero frente que le podrá detener es el judicial, los tribunales, la Corte Suprema de Justicia. Pero esta observación que nos acaba de hacer ya empieza pues a encender ciertas alarmas. ¿Qué puede ocurrir, Moisés? Bueno, podemos ver un choque de poderes. El poder, la democracia no es lo que pasa el día de las elecciones nada más. La democracia es lo que pasa en el periodo entre una elección y otra. En ese periodo pasan una cantidad de cosas, muchas de ellas invisiblemente burocráticas, fastidiosas, ininteligibles, tramposas, etcétera, que hacen que el equilibrio de poderes que son iguales. El poder legislativo tiene el mismo, por la Constitución, el mismo poder que tiene el poder legislativo, el judicial y el ejecutivo, el presidente, el Congreso, la Corte.
Y entonces, bueno, la idea es que son iguales son coiguales, los llama la Constitución. Entonces, eso es lo que va a pasar, un choque de poderes, donde vamos a ver qué es lo que sucede. En estos momentos ya hay varios choques de poderes, en el cual ha habido abogados que han Ujú. tomado decisiones en litigios contra el gobierno, que han derrotado la posición, han demostrado, han perdido la causa, pero que simplemente no se han dado, el gobierno de Trump no se ha dado por aludido. Concretamente, hay una decisión, el juez ha tomado una decisión, esa decisión obliga al gobierno de Estados Unidos a hacer algo, al Poder Ejecutivo, a la Casa Blanca y a sus agencias implementadoras, que tienen que hacer algo al respecto, pero no lo hacen. Entonces ahí tienes un choque de poderes donde el legislativo, el Poder Judicial toma una decisión, pero el Poder Ejecutivo la ignora. Ahora, hay eh, choques también internos, porque el señor Trump, el presidente Trump, ha llevado adelante una figura extraña, que es el Doge, al frente de la cual está el señor Elon Musk, que no ha sido elegido por nadie, sino designado por el señor Trump. Y The New York Times nos dio en su gran titular de la edición del sábado pasado el recuento de, por lo visto, un rifirrafe de envergadura que hubo en una reunión de gabinete, en la segunda reunión de gabinete, entre Musk y Marco Rubio. ¿Qué pasa a tu entender allí adentro? Trump creó una ensalada institucional en pues, la política exterior, porque está Marco Rubio, que es el canciller, que es el ministro de Relaciones Exteriores, el secretario de Estado. Pero después nombró a Elon Musk como el jefe de esta iniciativa para reducir el tamaño del Estado. Pero también nombró unos enviados especiales, uno para América Latina y Venezuela, otro para el Medio Oriente, otro para Ucrania, etcétera. Entonces, solapa. Marco Rubio tiene que ver con los problemas internos, pero también tiene que ver con estas nuevas agencias, nuevos actores, nuevos protagonistas del proceso que que son rivales, están rivalizando con él en cómo se maneja la política exterior, que hay diferentes voces, etcétera. Y bueno, Trump está haciendo lo posible para evitar que haya conflictos. Él ha dicho que es ridículo, que no hay ningún tipo de conflictos entre Marco Rubio y Elon Musk, por ejemplo. Pero la verdad es que todos los informes, o sea, nadie cree en eso. O sea, hay una profunda Ujú. diferencia de opinión que va a tener que ser saldada pronto porque es insostenible mantener tal grado de confusión por tanto tiempo en temas tan sensibles. En tu artículo te preguntas con relación a los cambios de Elon Musk, ¿cuán reversibles son estos cambios? Te hago esa pregunta, Moisés. No lo sabemos, y vamos a ver qué pasa, vamos a ver también qué pasa en las elecciones, qué pasa de aquí a las elecciones de mitad de periodo dentro de 2 años. Qué tan avanzados, cuánto habrán consolidado los cambios que están haciendo. Eh, y vamos a ver qué sucede. O sea, yo creo que nadie disputa la realidad de que todas estas grandes organizaciones gigantescas, de pronto es imposible ser tan grande, tan mundial, tan rico, sin que haya corrupción, mal manejo, desperdicio, etcétera. Desde el Pentágono hasta el Vaticano vamos a encontrar eventos públicos de corrupción descubiertos, vamos a encontrar malgaste y desperdicio, despilfarro, etcétera. Pero también indispensabilidad. Muchas de estas cosas que hacen estos burócratas sin reconocimiento, muchas veces son indispensables para el funcionamiento de una sociedad. Y esto es lo que están haciendo, están demoliendo, como dijo Trump al final de la reunión para que hicieran las paces Rubio Ujú. y Musk. Trump dijo, bueno, no, aquí hay que ir, no hay que ir con una hacha, sino que hay que ir mucho más selectivamente en los recortes que estamos planteando. Dice que es temprano para decirlo, veremos, y de ahí depende muchísimo qué pasa que en el sistema judicial y en las leyes que tratan de aplicar y qué pasa con los otros cambios que han hecho. De aquí a la mitad del periodo vamos a saber cuán irreversibles son. No quiero cerrar esta conversación, Moisés, sin volver sobre un punto que ya tocamos la última vez que hablamos, que es esa relación tan particular Trump-Putin.
que no ha variado y la guerra se ha ido agravando, acelerando en estos últimos días. Me gustaría un comentario tuyo al respecto, por favor. Bueno, parte de esta profunda alianza que hay entre Putin y presidente Trump, son amigos, se admiran, se ayudan, y hemos visto ya claramente cómo Trump ha hecho todo lo necesario para ayudar a Rusia. Dio orden de terminar los ataques cibernéticos estadounidenses a Rusia. Ha estado apoyando claramente a Rusia en la guerra de Ucrania. En fin, ahí hay una relación que todo el mundo se rompe la cabeza preguntando cómo es que Trump tan sencillamente le entrega ventajas importantísimas a un rival inevitable que tiene, que es Rusia. Es inevitable que haya rivalidades y competencias entre Rusia y Estados Unidos, pero ellos dos, con su amistad y su admiración mutua y sus, bueno, seguramente tienen muchas cosas juntas andando, ¿no? Ujú. Este, no sabemos cómo va a terminar esa amistad. No sabemos cómo va a terminar la presencia de Elon Musk en el gobierno, Marco Rubio. Ahí va a haber cambios claramente de protagonistas en los próximos 6 meses. Seguro. Moisés, muchísimas gracias por estos minutos en la mañana de hoy. Gracias por la invitación. Ha sido una conversación por demás interesante con Moisés Naim desde Washington. 9:47 de la mañana, una pequeña pausa y ya regresamos en Conexión. Recuerden que más adelante en el programa vendrá la doctora María Trina Burgos. Anote este número, 305-344-1071. 305-344-1071, el teléfono aquí en el estudio, para que formules todas las preguntas que quieras a la doctora María Trina Burgos. Y a las 9:52 de la mañana vamos a hablar de la justicia transicional. ¿De qué se trata este tipo de justicia? Vamos a conversarlo con el periodista y defensor de derechos humanos, Luis Carlos Díaz. Luis Carlos, muy buenos días. Gracias por atendernos. Un abrazo. Buen día, César Miguel. Luis Carlos, ¿qué es justicia transicional? Es un término que se trabaja desde hace algunas décadas y que se refiere a los procesos de justicia que tienen que venir después de violaciones masivas de derechos humanos. Se entiende que por masivo es que no vas a poder hacer juicios de una por una a todas las personas responsables, pero sí necesitas, siempre se necesita que haya verdad, que haya memoria, que haya proceso de justicia, que se reparen a las víctimas y que se generen también garantías de que las cosas no se repitan. Alguna suerte de escenarios para Venezuela. Y una de las cosas curiosas cuando se estudian modelos de justicia transicional es que no hay uno solo, no hay una receta, no hay una mejor forma de hacer las cosas todo el tiempo, sino que hay que ver muchísimos ejemplos de países. Y en este caso, pues hice un paper sobre el rol de los medios de comunicación en estos procesos y me encontré, primero, que en algunos casos los procesos transicionales de América Latina no siempre encajan con lo que estamos viviendo en Venezuela. En Venezuela vamos a tener que pensar tanto procesos latinoamericanos como procesos del bloque soviético, porque muchos de los crímenes cometidos en Venezuela tienen que ver, bueno, con el socialismo. Cuando se le decía a la gente que era patria socialista o muerte, pues allí había una suerte de impulso ideológico de cómo eran los crímenes en Venezuela, y eso nos pone en un escenario, por un lado, complejo, pero por otro lado en el que hay que trabajar en muchísimas cosas al mismo tiempo. ¿Qué encontraste en tu trabajo? Porque me llama la atención que no hay referentes precisos, pero por ejemplo citas el caso ruso y me supongo que vendrá también el caso cubano, pero fundamentalmente, ¿qué subrayarías, Luis Carlos, una vez terminado tu trabajo, tu investigación? Sí, conseguí que en Venezuela hay gente trabajando el tema y los más importantes es la Universidad Católica Andrés Bello, que además tiene varios libros que piensan sobre el proceso venezolano y que además están tomando ejemplos de Perú, de Guatemala, de Chile, de distintos países donde hubo transiciones de dictaduras a democracias.
Eso es clave. Pero cuando uno empieza a ver de qué se trata esto, tú dices, bueno, hay crímenes de lesa humanidad. Y sí, en Venezuela ocurren y lo hemos hablado muchas veces. Pero es que en Venezuela también hay gran corrupción y eso significa entonces que hay que seguir todos y cada uno de los juicios por corrupción que hay fuera de Venezuela. Es decir, no tenemos que esperar a que haya un cambio político dentro del país. Se puede trabajar desde ya y es importante por eso que haya juicios abiertos en distintos países, seguirlos e impulsarlos. Pero hay otra cosa que también tiene que ver con los crímenes asociados a la ideología política. Es decir, cómo los controles de precios generaron escasez y cómo esa escasez terminó costando vidas. Y la pregunta es, bueno, ¿qué mecanismos de justicia necesitamos para que eso no vuelva a ocurrir? Para que este control estatizado, para que este uso discrecional, bueno, de darle o no comida a la gente, de darle o no gas a la gente, también constituyen crímenes. No son crímenes de lesa humanidad, no están siendo investigados por la Corte Penal Internacional, pero sí son parte de un patrón de persecución y por eso desde la prensa tenemos que trabajarlo. ¿Cuáles fueron los noticieros que narraron las protestas del 2017? Te vas a encontrar con que todas las televisoras estaban censuradas. Te vas a encontrar con que muchos periódicos no pudieron imprimirse. Entonces, ¿dónde está la memoria del 2017? Vas a tener que buscar los registros de las ONGs, los registros de redes sociales y los cuentos que te pueda contar la gente. Pero tenemos que trabajar desde hoy por esa memoria que fue hace muy poco tiempo, pero que se está borrando. Cuando llevas esto, por ejemplo, al escenario 2024-25, te das cuenta que el relato que hay en medios de comunicación dentro de Venezuela, si no fuese por los medios digitales, que son los únicos libres que quedan, no hubiese entonces tanto registro. Entonces tenemos que trabajar por eso, porque es memoria y verdad, y luego trabajar por un sistema de justicia dentro de Venezuela que pueda juzgar esos crímenes. Como eso no está a la vista, como eso no va a ocurrir en el corto plazo, hay que entonces fortalecer procesos como el de Argentina, procesos como el de México o Estados Unidos que están siguiendo casos de corrupción venezolanos y también fortalecer otros, como por ejemplo España, que para algunos casos pues se ha bajado el volumen, no hay tanta visibilidad, pero que también hay que seguirlos. Tu trabajo es fundamental lo que hace la media, lo que hacen los medios de comunicación. Y ya has dicho los medios digitales que son los únicos independientes que quedan, pero últimamente también están en alto riesgo desde múltiples flancos. ¿Cuál es el horizonte entonces, Luis Carlos? Sí, el horizonte es que vamos a tener muchos retos para trabajar y para mí una primera etapa tiene que ver con esto de verdad y memoria, cómo la gente relata sus propios cuentos de lo que ha pasado, de cómo recordamos los crímenes en Venezuela, cómo recordamos los apagones, cosas que no dejan de ocurrir para muchas personas en la actualidad. Pero en términos de medios de comunicación, pues como muchos se están enfrentando a la falta de financiamiento, al cierre, pues también estamos viendo un empobrecimiento, una sequía de los relatos de los medios. ¿Qué se puede hacer en momentos como este? Pues bueno, que mucha más gente se organice para relatar, para contar, para documentar lo que está pasando, de manera que en algún momento, cuando pueda haber justicia, esto se levante. Y otro elemento que es importante dentro de la justicia transicional es trabajar muchísimo más el asunto de los nombres y los apellidos de los responsables. Es decir, que se pueda señalar directamente quiénes tomaron cuáles decisiones, quiénes son responsables de los crímenes graves y que ya desde hoy mecanismos internacionales, embajadas, sistemas judiciales de otros países puedan abrir procesos contra esas personas. Esas son cosas que están pasando. De hecho, en la misión de verificación de hechos de la ONU hay unas listas enormes de personas vinculadas a crímenes de lesa humanidad en Venezuela. Hay que sentarse y ver los informes y sobre eso entonces empezar a actuar. Pero no estamos desasistidos. Creo que la ventaja con Venezuela es que ha ocurrido a la vista de tanta gente que podremos contar con muchos narradores de lo que pasó acá. Ya para cerrar, Luis Carlos, ¿qué nos puedes decir del juicio en Argentina? ¿Cómo va eso? ¿Qué información manejas? Sí, el proceso en Argentina, les recuerdo a todos, tiene que ver con crímenes de lesa humanidad en Venezuela y el asunto aquí es que hay dos causas distintas que el Tribunal de Argentina decidió juntar. Una causa tiene que ver con crímenes cometidos en 2014, asesinatos contra ciudadanos cometidos por fuerzas de seguridad,
Y la otra causa tiene que ver con persecución política y tortura, cosas cometidas en 2016, 17 y en años posteriores. Ellos lo han juntado en lo que llaman la causa Venezuela, y sobre esa causa hay más de 20 órdenes de captura. ¿Cuál es el problema que surge? Que en esas órdenes de captura hay funcionarios vinculados a asesinatos en Venezuela y hay dos personas del alto mando político, que es Nicolás Maduro Cabello. ¿Qué pasó entonces? Que al llegar la lista a Interpol dice, epa, ya va, yo todavía no lo voy a recibir porque aquí puede haber causa política, yo no puedo abrir una orden de captura contra un presidente activo, entonces la tiene congelada. ¿Cuál sería la salida o qué es lo que se está explorando actualmente? Poder separar estos nombres y que por lo menos los de funcionarios de menor rango pueda salir para que si haya órdenes de captura internacional, porque se pueden cumplir. Quizás alguno de estos funcionarios esté fuera del país, no se sabe. Entonces, ahí hay un trabajo que hacer. Pero es una de las causas más avanzadas que hay sobre Venezuela y además siguen recibiendo gente que declara. Hay una persona del chavismo que quiso presentarse, pero mandó fue un abogado para tener acceso al expediente y bueno, no le funcionó la jugada porque Argentina lo que le ha dicho es entréguese, vaya a la cárcel y después empezamos el juicio. Luis Carlos, muchas gracias por atendernos en el programa de hoy. Completamente tu orden, César Miguel. Luis Carlos Díaz, autor de este trabajo, Justicia Transicional y Media. Hacemos una pausa y al regreso venimos con nuestro foro del día de hoy, gaslighting. ¿Qué es eso? En 1944 sale la película Gaslight, una película dirigida por George Cukor con Charles Boyer e Ingrid Bergman. La señora Bergman se llevó el Oscar por esta película, donde ella interpretaba a una esposa que empezaba a atormentarse de manera terrible porque el marido la iba enloqueciendo. El marido, Charles Boyer, le hacía ver cosas que no eran. Jugaba con las luces, le decía esto, le decía lo otro. Y ese término gaslighting quedó establecido para referirse, pues, a ese tipo de situaciones donde están abusando de usted, no físicamente, sino psicológicamente. Ese tema, el gaslighting, es nuestro foro para el día de hoy. Vamos a contar en Caracas con la psicóloga clínica Mariana Mendoza. Mariana, muy buenos días, gracias por acompañarnos. Hola, buenos días, muchas gracias por la invitación, Mr. Miguel. Un placer estar acá. Y en Cuenca está Isabel Andrade Moscoso. Isabel, buenos días, gracias por atendernos. César Miguel, muchísimas gracias por la invitación, un gusto y un placer estar aquí. Más allá de la película, ¿qué es gaslighting? Comenzamos con Mariana. Bueno, es importante iniciar esta conversación comentando que tal cual como tú lo estabas indicando, este término se inició con una obra de teatro en 1938, en donde un hombre quería hacerse de la fortuna de su mujer y para esto fue creando una serie de situaciones en donde le cambiaba los objetos del lugar, generaba algunos ruidos en el ambiente, atenuaba la luz. Estamos hablando de la época victoriana de Inglaterra, en donde no había electricidad, y le hacía ver a la mujer que el fuego permanecía igual de brillante. Todo esto empezó a cuestionar y a generar en ella como una sensación en donde ella estaba perdiendo la cordura. Posteriormente esto se llevó a cabo también en esta película que mencionaba, más allá de la obra de teatro, y en 1969 el psiquiatra Barton le da como una importancia a este fenómeno porque lo empieza a notar en una serie de relaciones de pareja y familiares en donde veía que algunas personas cercanas a algunos sujetos en específico intentaban crearle como patologías más graves a ciertas personas con la finalidad de tener el control o el poder. Entonces, por eso la importancia de estudiar caso por caso y de ver de verdad la existencia
de alguna enfermedad o alguna patología. Porque ¿qué es el gaslighting? Es intentar que alguien dude de su razón o su juicio como tal, mediante como una prolongada o sistemática actividad de descrédito, en donde se busca que las personas cuestionen sus percepciones o sus recuerdos o memorias. Me gustaría oír tu opinión, Isabel, por favor, sobre el gaslighting. César Miguel, como decía Mariana, es importante nosotros tener ese contexto de cada paciente. ¿Por qué? Porque se ejerce esa manipulación. ¿Cómo esa manipulación? Es el hecho de que nosotros empezamos a dudar o a poner en tela de duda ciertas acciones, como nosotros tenemos esta referencia, esta película. ¿Qué pasa? Hay como que este juego de cosas, de situaciones dentro de nuestra actualidad, es el sentido de minimizar muchas veces lo que son las emociones o realidad de la otra persona. ¿Cómo? Podemos empezar a decir como que, es que eres muy dramática, es que no era para tanto, eso yo no dije, esto no pasó, y empezamos a tergiversar esa realidad sin llegar a ese sentido de empatía y reconocer la realidad de la otra persona. Entonces, como decía Mariana, es una situación a veces que se presenta tanto en relaciones de pareja, en relaciones familiares y relaciones de trabajo, en donde nosotros, como los afectados, empezamos a dudar de tanto nuestras emociones, la realidad que nosotros percibimos, y empezamos un poco a retraer. Entonces empiezan ya todos estos problemas a nivel emocional y cognitivo. Como tú decías, César Miguel, ya es una situación que no nos afecta de manera física, pero sí nos empieza a destruir de manera mental y emocional. Pero es intencional el acosador, el victimario en este caso, el que provoca ese gaslighting, está actuando intencionalmente, premeditadamente, ¿verdad, Isabel? En este caso, César, sí depende de la realidad de la persona, porque nosotros hasta de pequeños sí recibimos muchas veces ese como que duda o cuestionamiento por parte de nuestros padres. Un ejemplo que yo les sé poner a mis pacientes es en el sentido de que nuestro bebé se cae, está empezando a caminar y no es para tanto, párate, deja de llorar. No, es que me duele y no hay ese reconocimiento de esa emoción. Entonces a veces son estos patrones conductuales, porque cada ser humano es único y por ende somos diferentes, y es importante reconocer nuestra realidad. Hay muchos agresores que no se dan cuenta de que son agresores. ¿Por qué? Porque esta conducta ya fue fundamentada desde su linaje familiar, por así decirlo, y el momento que viene con su pareja o en su relación de trabajo porque es un jefe, es como que, ok, ¿qué está pasando? Y se trabaja, si hay la oportunidad, tanto con el agredido como con el agresor, para que empiece a cambiar sus patrones conductuales. Mariana, en tu experiencia clínica, ¿de qué manera se manifiesta, que nos puedas referir, el gaslighting? Ok, esto se suele ver más normalmente en algunas relaciones tóxicas a nivel de pareja. Las personas que suelen incurrir en este tipo de conductas suelen ser perfiles de personas con rasgos narcisistas o sociópatas, que empiezan a tratar de buscar tener control o poder o crear una relación asimétrica a través de este tipo de conductas y manipulación. ¿Y te ha tocado trabajar alguno de estos casos, Mariana? Sí, yo trabajo en una clínica psiquiátrica en donde en algunas ocasiones se suele ver esto a nivel de relaciones de pareja, ocasionalmente también en ciertas situaciones a nivel laboral, algunos pacientes que traen algunas situaciones en donde se sienten de alguna manera que son desvalorizados en su trabajo y que no son tomados también en cuenta a través de las conductas que ellos, por ejemplo, en algunos momentos en una reunión una persona suele plantear alguna situación como importante y luego el jefe dice de una manera sistemática como que eso tú no me lo dijiste o eso tú no lo hiciste, como desacreditando, desvalorizando lo que normalmente suelen hacer algunas personas. El tiempo se nos vino encima, así que te voy a dejar, Isabel, la palabra de conclusión, preguntándote, ¿cómo se cura esto? ¿Cómo se supera este gaslighting? Claro que sí, gracias César Miguel. Algo importante que nosotros tenemos que empezar a darnos cuenta es que es ir hacia adentro de nosotros.
el empezar a poner límites, el como que reconocer y validar nuestras propias emociones nos va a permitir, uno, identificar si estoy siendo víctima o si tengo que confrontar ya también a este agresor. Porque estos límites asertivos nos llevan a conocernos, pero también nos llevan a llevar relaciones adecuadas. Por lo cual es importante nosotros acudir a una sesión, empezar a conocernos, conocer nuestra historia de vida y no dejar como que el pasar. ¿Por qué? Porque dentro de muchas relaciones nosotros empezamos a normalizar, capaz no dije esto, y empezamos a atacar. La idea no es ni minimizar ni maximizar nuestras emociones, sino aprender a respetarlas. ¿Para qué? Para tener relaciones adecuadas. Les quiero agradecer inmensamente pues esta conversación a Isabel Andrade Moscoso allá en Cuenca, gracias Isabel, y a Mariana Mendoza en Caracas. Muchísimas gracias, Mariana. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Y quiero decirles que este próximo sábado 12 te invitamos a celebrar por adelantado el Día de la Herencia Venezolana. Desde las 4 de la tarde nos encontraremos en el Loan Depot Park para disfrutar del juego entre los Marlins de Miami y los Nacionales de Washington. Con la compra de cada entrada, recibirás una camiseta diseñada por artistas venezolanos. Tendrás acceso a la preventa de boletos para el Clásico Mundial. Podrás disfrutar del concierto de Chino y Nacho por primera vez en el campo de juego y beneficiar con parte de los ingresos recaudados a los jóvenes y niños venezolanos de Fe y Alegría. Compra tus boletos en el link www.marlins.com/Venezuela. Sábado 12 de abril, 4 de la tarde, entradas en marlins.com/Venezuela. Una pausa y al regreso, María Trina Burgos aquí en el estudio. Y ya está aquí con nosotros la doctora María Trina Burgos. María Trina, bienvenida. Muy buenos días, César Miguel. Buenos días a ti. Recuerden hacer sus llamadas por el 305-344-1071. 305-344-1071 aquí en el estudio. Como siempre, ¿qué novedades traes en estos días tan agitados, tan cargados de angustias? Bueno, sí, todos estos lunes en la mañana nos despertamos con angustia a ver qué cosa nueva hay en inmigración negativa, ¿no? Y bueno, ya se anunció la semana pasada, el presidente Trump dice que iba a cancelar el parol humanitario, que ya estaba cancelado el proceso, pues el procedimiento, las aplicaciones, pero supuestamente aquí hay gente que tiene el parol humanitario vigente, que entraron el año pasado y se les vencería entonces en el 26. Entonces, o gente que ha entrado ahorita, bueno, creo que en el 25 no ha entrado gente. Bueno, el problema está en que dice que lo va a cancelar. Entonces, más de 1.800.000 personas de diferentes países, Venezuela, Cuba, Nicaragua y Haití. Y Ucrania incluye también. Pero bueno, él dijo que lo iba a pensar. No sé qué va a pensar tanto, pero que a los ucranianos también les quitó el TPS, que a los ucranianos, ¿no? también les quiere quitar el TPS, sí. Sí. Tenemos también acá, por el mismo número, el 305-344-1071, el libro más reciente de nuestra querida Raima Suprani. Este libro viene muy a tono de nuestra conversación porque es Yo Inmigrante y es un libro dedicado a temas de inmigración. Lo estamos rifando. María Trina, ¿quién gana el libro? Ok, quien llame, por supuesto, al mismo teléfono que dice César Miguel. 305-344-1071. Sí, la primera persona que llame o que caiga, pues tiene, y si gana y responde la pregunta correctamente, entonces, y puede venir a recoger el libro acá, pues Laura se los va a entregar. ¿Y cuál es la pregunta para ganarse el...? Bueno, la pregunta es muy sencilla, muy fácil. No sé si recuerdan, en El Mago de Oz, Dorothy, que es la protagonista, que lo hace Judy Garland, ella se desarrolla en un estado de Estados Unidos. ¿Cuál es ese estado de Estados Unidos donde se desarrolla o donde es su casa, que ella está con su familia? Esa es la pregunta. El libro ya está dedicado por Raima. Gracias por ser parte de este viaje, Raima 2025. El libro está precioso, pero también esperamos que llamen para sus preguntas sobre los temas migratorios. 305-344-1071.
si tenemos el tema del parol humanitario cortado, ¿tenemos una llamada? Para el libro. Una llamada por el libro. Buenos días, ¿con quién hablo? Anabela. Hola. ¿En qué estado se desarrolla el Mago de Oz? ¿Sí? ¿Aló? ¿No me oyes? Sí, aló, sí, es que se escucha entrecortado. Ajá. ¿Tienes una pregunta sobre inmigración o llamaste por el libro? Yo estoy llamando para el libro. Ajá, ¿y en qué estado se desarrolla el Mago de Oz? El Mago de Oz, en Kansas. En Kansas, muy bien. Quédate en la línea para que le des tus datos a nuestra productora Laura Rodríguez para que vengas a recoger tu libro aquí en el estudio, aquí en la radio en Doral. ¿Tu nombre lo repites, por favor? Anabela Ramos. Anabela Ramos. Felicitaciones. Te felicito, Anabela. Te iba a preguntar entonces por lo del parol humanitario. Ok, bueno, ese es el anuncio que hay. Estamos esperando, estamos esperando también en la parte del TPS, el juez que el 24 de marzo o antes puede dar una decisión. Estamos hablando del de California, hay una nueva demanda en Boston, los fiscales, 15 fiscales que se unieron a esta demanda, buenísimo. Hay una llamada, buenísimo. Tenemos una llamada. Buenos días. ¿Con quién hablo? Buenos días, Julio César. Muy bien, Julio César. ¿Qué le preguntas a la doctora Burgos? Buenos días. Tengo asilo desde hace 8 años. No me han llamado. ¿Qué probabilidades tendría de que me aprobaran el asilo? Ok, Julio. Bueno, depende obviamente de tu caso de asilo, tu historia y las causales de la persecución. Están llegando, por experiencia propia, en mi oficina nos están llegando ya los asilos que fueron sometidos en el 2014. Entonces, todavía faltaría un poquito. Hay gente que dice que están llegando del 2016, 2017. Depende del sitio. En Florida hay muchísimos casos más que en otros sitios. Entonces, hemos recibido, por ejemplo, 2015 y 2016 en Chicago, en Ohio. Entonces, en otros estados que hay menos cantidad de personas pidiendo asilo. Entonces, tienes que tener paciencia. En cualquier momento te llega esa cita. Es muy importante para todos actualizar la dirección porque en muchos años, pues, mucha gente se ha mudado. Tienen que actualizar esa dirección. Ahora, como que si te van a aprobar el caso de asilo, bueno, dependerá obviamente de tu caso y de tu historia, ¿ok? Muy bien. 305-344-1071. 305-344-1071. ¿Tenemos otra llamada? Mientras llega la otra llamada, decías lo de estos juicios, ¿cómo va eso, María Trina? Ok, bueno, se unieron 15, 16 fiscales federales para apoyar estas demandas y eso por supuesto es algo, o sea, como diciendo, para que ayude al TPS de los venezolanos y entonces estamos esperando pues la decisión. Estos días han sido muy largos, muchos nervios porque no se sabe qué va a pasar. Entonces, soy optimista, pero puede pasar cualquier cosa. Entonces, estaba esperando la decisión del juez de California, falta por ejemplo está el de Maryland, el de Boston. Y esto es con relación al TPS. Al TPS de ahorita de abril. Entonces, que ya está aquí, pues mucha gente está perdiendo los trabajos o por lo menos ya les anunciaron que si no tienen el permiso de trabajo nuevo o renovado, no van a poder seguir trabajando y eso es bien complicado. No pueden tener la licencia de conducir. Eso es sumamente complicado en Florida, no poder manejar. Muy, muy lamentable todo lo que está pasando. Y leí una noticia que la vamos a trabajar mañana, que ha bajado la asistencia en las escuelas por el temor a las redadas del ICE. Completamente, entiendo perfectamente, tienen toda la razón, porque les da miedo también llevar a los niños si no tienen licencia y dicen que ya pues no es como que una zona protegida de que no pueden ir a las escuelas o a las iglesias, parece que sí. Tenemos una llamada, muy buenos días. Buenos días. Buenos días. Bueno, ya no son tan buenos. Si no llega. Bueno, ya llamará próximamente Ya. la persona. Un anuncio que quería hacer, muy importante, que esto es un proceso anual que hace con la H1. Ahora sí. Ajá.
A ver, buenos días. Buenos días. Sí, ¿con quién hablo? Mi nombre es Silvia. Ujú, ¿y qué Yo pregunta? estoy llamando porque yo tengo una visa de trabajo, pero por 2 años y se me vence en enero del año que viene. Y no sé qué puedo hacer. Pero la visa de trabajo, ¿cuál es? Bueno, yo me vine como empleada doméstica. Ujú. Ok, esa es la B1, esa es la visa B1, es el de empleado, incluye empleados domésticos. Bueno, esa visa se puede renovar, la estadía, quiero decir. Ujú. Si tus empleadores están dispuestos a renovar tu estatus, solamente tienen que llenar la planilla y 539. Entonces no sé cuál es la situación de ellos, pues si quieren continuar contigo, ¿no? O que continúes empleada por ellos. Ujú. Otra llamada tenemos. Buenos días. Hola, buenos días. Sí, ¿con quién hablo? Habla Juan Carlos Correa de aquí del Dorol. Carlos, ¿qué le preguntas a la doctora Burgos? Bueno, mi pregunta es la siguiente. Yo tengo un asilo político, ya tiene aproximadamente 10 años que lo sometí a INDAN y todavía no ha llegado. ¿Aproximadamente cuánto tiempo están manejando? Bueno, estamos hablando ahorita de más de 10 años, fíjate que tu asilo tiene todo ese tiempo, ¿no? Entonces, independientemente de que no tienen personal, supuestamente ya están llegando las citas. Te dije que en experiencia propia de nuestras oficinas ya nos están llegando las del 2014, algunas del 2015 y 16 en otros estados. Entonces, el tiempo no te lo puedo decir. Si es de 2014, debe estar por llegarte la entrevista. Entonces, actualizar la dirección y pendiente en la página de inmigración con tu caso de asilo, porque siempre hay información y puedes ir chequeando ahí, ¿ok? Claro, María Trina, supongo que si yo puse una solicitud de asilo y pasan los años y no tengo respuesta, pienso que se perdió el papel. No, para nada. Eso no ocurre. Otra llamada. Buenos días. ¿Con quién hablo? Buenos días. No me oyen. Ahí está. A ver, buenos días. Buenos días, mi nombre es Luz Rondón. Ajá, Luz, ¿qué le preguntas a la doctora? Sí, quiero hacerle una pregunta a la doctora sobre el asilo para... Buenos días, Luz Marina Rondón. Sí, adelante. Bájale el volumen al radio, por favor. Está el eco, sí. Se cayó la llamada. Bueno, Luz Rondón, ya Bueno. llamará otra vez, o si no, que nos escriba directo, Luz, Sí. si no nos podemos comunicar, que nos Ujú. escribe directo por Instagram y yo te respondo la pregunta o la duda que tengas, ¿ok? Muy bien. Aquí está otra llamada. Buenos días. Sí, muy buenos días. Sí, ¿con quién hablo? Hablar con Eduardo Briceño desde aquí, desde Tampa. Muy bien. ¿Con quién? ¿Qué le preguntas a la doctora? Sí, quería preguntarle, más que una pregunta de migración, o sí tiene que ver con migración, pero más en relación a los comentarios que se están rodando en relación a una posible ley de ajuste venezolano. ¿Cómo ve ella ese proceso? Y también se está hablando de otra ley que se ha introducido, que no sé hasta dónde sea cierto, para darle residencia a todos los tepecianos y los tepecianos de Venezuela y a los Dreamers. ¿Qué ha escuchado ella de eso y qué posibilidades ve ella de que eso sea aprobado? Bueno, aquí las noticias, igual como tú las escuchas, yo también las veo y las leo. Hay un grupo de congresistas hispanos de Florida que nos han ayudado mucho, que están pendientes de los venezolanos y de todos los hispanos que necesitan esta nueva ley. Y ha sido presentada, pero no ha pasado. Entonces, el problema está en obtener la mayoría, sobre todo en los republicanos, porque el voto que ganaron ellos fue por ese voto americano que no quiere a los inmigrantes, ¿no? La mayoría. Entonces, muchos de estas personas, senadores o diputados, no van a votar a favor porque de cuando vengan las próximas elecciones de término, la gente no va a votar por ellos. Ese es todo el miedo y el problema de la votación y de obtener una reforma migratoria por los dos bandos, o sea, por los demócratas y los republicanos. Entonces, yo lo veo cuesta arriba, aunque han luchado mucho, tal vez haya un cambio de opinión, siempre hay una negociación de que, bueno, yo te voy a firmar esto, pero entonces tú me tienes que dar otra cosa, o sea, algo positivo que haya.
pero no te puedo decir que vaya a salir o no. Yo soy pesimista, pero soy pesimista porque soy Capricornio, entonces todo lo veo negro, pero esperemos que sí aprueben esa ley, claro que sí. Bien, María Trina, muchísimas gracias, gracias por habernos acompañado. Y recuerden los teléfonos de la oficina de la doctora Burgos, 305-468-0044. Ya regresamos en Conexión. Son las 10:36 de la mañana. Nuestro editorial de hoy se lo dedicamos a la pomposa Ley Orgánica Libertador Simón Bolívar contra el bloqueo imperialista y en defensa de la República Bolivariana de Venezuela. ¿Para qué se implementó esta ley? Vamos a consultar con un experto en la materia, vamos a consultar con el doctor Joel García, abogado penalista, defensor de derechos humanos. Vamos a Caracas. Joel, muy buenos días. Muchísimas gracias por atendernos en la mañana de hoy. Buenos días, César. Un gusto estar con ustedes. Fíjense que la pregunta que usted hace... Adelante, por favor. Adelante. Sí, bueno, la pregunta que hacía, ¿por qué se implementó y para qué se implementó esta ley? Recordemos que esta ley es producto, una reacción a aquella ley, a aquel proyecto de ley que presentaron en la Cámara de Representantes, donde prohibían las operaciones de arrendamientos con Venezuela. Inmediatamente se promulgó esta ley, casi express, pues esta ley casi no duró nada en discusión y fue aprobada en noviembre del año 2024. A ver, decía en el editorial que cuando algo lleva en Venezuela el nombre Simón Bolívar es lo máximo ya. Si esta ley se llama la ley Simón Bolívar contra el bloqueo imperialista y en defensa de la República, debe ser la madre de todas las leyes, ¿verdad? ¿Qué alcance tiene? ¿Qué pretende una ley tan, por eso dije, pomposa como esta, Joel? Pero fíjese que, como tú dices, César, ley Simón Bolívar pareciera que es la madre de todas las leyes, incluso por encima de la Constitución. Y efectivamente esta ley, como está redactada, pareciera que está por encima de la misma Constitución. Es una ley verdaderamente que viola el principio de inocencia, viola el principio de legalidad, porque tiene términos muy imprecisos. Hay una vaguedad en su terminología que ahí puede caber de todo. Si vemos que la ley tiene apenas 23 artículos, sin embargo, establece que es de orden público, es decir, que aquí no admite relajamiento de ningún tipo. También lo establece que todos los delitos establecidos allí son crímenes de lesa humanidad y además que son imprescriptibles, no puede gozar de beneficio en la suspensión condicional de la pena en la persona que puede ser condenada a esta ley. Y además, esta ley tiene un propósito muy claro, que va dirigida a un sector de la población, cuando en el artículo 7 habla de acciones contrarias a los valores y derechos irrenunciables del Estado. Pero cuando vemos allí, ellos interpretan que cualquier persona que solicite, respalda alguna medida coercitiva unilateral u otras medidas restrictivas, y ahí es donde va la imprecisión, que llaman ellos otras medidas, que llaman ellos medidas coercitivas, porque la ley no define qué es eso. También establece el desconocimiento de los poderes públicos. Acuérdense que ahorita cualquier persona que pudiera desconocer los resultados del 28 de julio está inmerso en esta ley. Pero lo grave de toda esta ley es que tiene penas de 25 a 30 años, además de una multa demasiado enorme. También tiene 3 tipos de inhabilitaciones la ley, y a su vez tiene consigo la muerte civil de cualquier persona, porque tiene inhabilitaciones a los cargos hasta de 60 años. Imagínense ustedes, la expectativa de vida del venezolano, según la Organización Mundial de la Salud, es de 72 años. Para ser funcionario hay que tener por lo menos 18, y más 60, imagínense ustedes, está por encima de esto. Es decir, es una ley totalmente desproporcional que lo que busca es acabar con la disidencia política. ¿Se ha ya castigado a alguien, condenado a alguien por esta ley? ¿Hay algún caso adelantado?
No tengo conocimiento de ninguno, pero yo creo que eso pronto vendrá, porque precisamente es la reactivación de esta ley, como lo acaban de decir en la Asamblea Nacional el día pasado, y va dirigido hasta el que desconoce los resultados del 28 de julio, hasta cualquier persona que se pronuncie en favor o invocando cualquier tipo de sanción, incluso hasta el desconocimiento. Si cualquiera le pide que desconozcan al gobierno venezolano, también puede ser incluso en esta ley. Joel, muchas gracias por atendernos en el programa de hoy. A ustedes, César. Gracias a ti. El doctor Joel García desde Caracas. Ya regresamos. Y ahora conversamos con Trina Oropesa, la directora y fundadora de Imago. Imago por las artes y su plan de becas. Trina, muy buenos días. Gracias por atendernos en la mañana de hoy. Buenos días, César Miguel. Siempre súper agradecida de que nos recibas en tu espacio. Imago ha crecido, es una especie de gran ateneo que tenemos aquí en Miami. Cuéntanos de este programa de becas, Trina. Sí, bueno, sabes que Imago por las Artes ya es nuestra non-profit que nació hace 3 años, básicamente liderada por María Alejandra Prado, es quien es la presidenta. Yo soy una de la COO, digamos, y por supuesto cofundadora con ella de todo este programa, junto con un grupo de mujeres maravillosas que están ahí comprometidas con nosotros, trabajando día a día. Y este programa de becas se creó porque, bueno, nosotros que siempre, desde que estábamos antes digamos, en Imago, que es el centro cultural como tal, con la inquietud de que a veces habían adultos o niños que querían formar parte de los programas de Imago, pero que se les dificultaba por, bueno, razones económicas. Entonces, nosotros, parte de la misión de Imago por las Artes es el poder alcanzar y volver más accesible todo lo que significa el acercamiento al arte de una manera mucho más, digamos, amigable y mucho más factible. Entonces decidimos, gracias a Imago por las Artes, crear este programa de becas en el que tanto niños como adultos pueden aplicar para ser parte de cualquiera de los programas de Imago por las Artes, en este caso Play Together, o el programa de teatro, o los programas de enriquecimiento para niños en las tardes, after school. Y la verdad es que, bueno, hemos podido apoyar a personas que están pasando por momentos de dificultad y pues se les hace muy difícil poder cubrir el compromiso de tuition de cualquiera de estos programas, o hay otros casos en donde se beca por todo el año a un niño o a un adulto para alguno de estos programas. Y bueno, queremos cada vez ir creciendo. Lo único que tienen que hacer, obviamente para nosotros es muy importante, el compromiso de esa persona que va a ser beneficiaria de la beca, de comprometerse, digamos, por el tiempo que dure la temporada de ese programa para asistir, y que verdaderamente ame lo que va a hacer allí, ¿no? En el caso de los niños, le pedimos a los papás que nos manden sus últimos reportes escolares, un poco para ver cómo van en ese sentido, y bueno, y es muy sencillo. La verdad es que pues invitamos a la gente a que aplique por estas becas, porque nos encanta poder atender cada vez a más gente, porque todos nos merecemos ¿Alguna disfrutar. condición en especial deben tener para aspirar a la beca, Trina? La condición más importante es su amor por lo que van a hacer allí, y su compromiso por estar presente, por de verdad aprovechar el programa durante el tiempo que dure, digamos, ese programa. ¿A dónde deben dirigirse? ¿A dónde deben escribir? Mira, en nuestras redes sociales, en Imago por las Artes, en la bio está un link en donde está, digamos, por ahí pueden acceder directamente a la aplicación, y en nuestra página web, en la de imagoporlasartes.org, también tienen un link donde dice aplicar para las becas, y es un Google Form muy sencillo que deben llenar,
y ya. Y la otra manera es llamándonos para contarnos un poco su situación y entonces nosotros poder ayudarlos y orientarlos en cómo hacerlo. Trina, muchísimas gracias por estos minutos y te felicito por ese plan maravilloso, tan generoso de las becas de Imago por las Artes. Muchas gracias. Gracias a ti. Feliz día. Hacemos una pausa muy breve y ya regresamos en Conexión. César Miguel Rondón está en Conexión por Éxitos 107.1 FM. Y ya se reveló el misterio sobre la muerte de Gene Hackman. Leo lo siguiente. El misterio de la muerte de Gene Hackman y su esposa se ha desvelado y ha expuesto el drama de la soledad de las personas mayores. La pianista Betsy Arakawa, de 65 años, murió por los efectos del hantavirus, una enfermedad causada por el contacto con excrementos de ratones infectados cuyos síntomas pueden confundirse con la gripe u otros males. Es una enfermedad habitual en Sudamérica y en California. Se cree que la señora Arakawa murió en torno al 11 de febrero. Hackman, su esposo, que tenía Alzheimer y cuyo grado de dependencia se ignora, habría fallecido una semana después, alrededor del 18 de febrero, por enfermedad cardíaca, según reveló su marcapasos. Sus cuerpos fueron descubiertos el 26 de febrero por un trabajador de mantenimiento. El perro también estaba muerto. Dice la nota que la pareja no tenía problemas económicos. El detalle de la soledad y la vejez. Bien, hemos llegado al final, pero antes, este martes en Conexión, la administración Trump promueve la salida de más empresas petroleras de Venezuela. Este martes en Conexión. Tengan todos el mejor día posible.